Antes que nada quiero decir que yo no soy especialista en fitomejoramiento, nada de estas cosas. Soy solamente un agrónomo viejo y como viejo he visto bastantes cosas. Quizá por eso me han pedido que participe acá, porque dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, debo reconocer que estoy bastante de acuerdo con lo que ha expresado Ángel, a pesar de que él era un poco incendiario en cuanto a prohibir el ingreso de los transgénicos. Pero yo creo que los transgénicos significan indudablemente un gran avance. Me refiero a la transgenia en general, porque no es solamente para agricultura, sino también para medicina y otros usos, ¿no? He tenido la oportunidad de ver bastante algodón y maíz en mi carrera, incluso posteriormente a la reforma agraria, en que me autoexilé en Bolivia y trabajé años en Santa Cruz, en la zona tropical. Manejé mucho soya, arroz, algodón en áreas muy grandes y bueno, conozco bastante estos cultivos, las ventajas, las desventajas que tienen las variedades convencionales. Pero recientemente he podido ver en Lambayeque algodón y maíz transgénico. Y debo decirles que me han sorprendido porque son extraordinarias en cuanto a la conformación. Yo he sido gerente por muchos años de la Asociación de Agricultores de Ica, que era la única del país que tenía una estación experimental donde se hacía fitomejoramiento de algodón. Y pues esto me llevó a viajar, a ver otras estaciones experimentales, por ejemplo en Arizona, que se parece mucho a Ica, había algodones muy buenos, de variedades convencionales, por supuesto, pero nunca he visto variedades, digamos, más o menos adecuadas a las condiciones del Perú, tan buenas como la que vi. La formación es extraordinaria, la sanidad muy buena, pero, como decía Ángel, no siempre se adecúan a las condiciones del país. Hay que reconocer eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maíz, que también vi transgénico, planta también extraordinaria, que tienen la ventaja de producir las mazorcas muy cerca al suelo y le ganan al cogollero, por ejemplo, ¿no? Estas cosas son muy importantes porque le saltan 2 generaciones, por ejemplo, de la plaga, ¿no? Y tienen muchas hojas por arriba que ayudan a la producción y dan unas mazorcas impresionantes realmente. Pero tanto ese algodón como ese maíz, por ejemplo, requieren que sean sembrados con una sembradora, abonadora neumática, para poder la semilla, bueno, y consumir muy poca semilla, que de hecho se de paso es cara, y lograr un rápido desarrollo de las plantas. Lamentablemente eso no lo puede hacer la pequeña agricultura, pero aún estos 2 cultivos eran conducidos por pequeños agricultores y les producían más que trabajar con las variedades convencionales. Entonces esto se ve en todas partes, en todos los países del mundo, digamos, que cada día hay más transgénicos, o sea que a los productores les gustan, aunque muchas veces, ha señalado Ángel, en Colombia, por ejemplo, en México, han habido problemas muy grandes, pero es porque en la agricultura no solo la semilla es importante. La experiencia que tenemos todos los agrónomos es que el manejo del cultivo es tan o más importante que la calidad de la semilla, ¿no? Porque la semilla puede ser excelente, pero pues es como un niño que uno, si no le da de comer, no desarrolla las condiciones genéticas que trae de los padres. Y bueno, pues esto pasa mucho en la agricultura. Yo veo difícil que en el Perú podamos tener áreas importantes de transgénicos. ¿Quién sabe algo? Pienso de algodón y de maíz, no de soya, porque pues la soya no se puede sembrar en la costa, por ejemplo, ¿no? Es decir, teóricamente se puede sembrar, pero las condiciones hacen que las vainas se abran y se caigan los granos antes que uno pueda meterle una cosechadora. Entonces tendría que ser en la selva y no hay áreas pues grandes, adecuadas. Yo creo que el algodón no va a tener, suponiendo que se pudiera sembrar algodón, no va a tener ninguna importancia porque el algodón no se come, que es el temor que tiene que comer un transgénico, le va a dar cáncer y todas esas cosas, y las alergias, etcétera, ¿no? Y yo no creo en esas cosas, ni en los experimentos que hacen los rusos con hámsters y los asimilan a los humanos o les dan de comer papa transgénica durante generaciones y pues los hámsters no comen eso, comen semillas. En fin, pero la cosa es que
como digo, va a ser muy difícil que en el Perú podamos sembrar transgénicos en áreas importantes. No veo tampoco posibilidades de contaminación, porque bien sabemos que, por ejemplo, el caso de la soya, que no vamos a sembrar, pero suponiendo que la sembráramos, es de flores autógamas, que son cerradas y se autopolinizan, entonces no hay el problema de que el polen vaya a contaminar a otra variedad. En el caso del maíz sí, en el caso del maíz puede haber una contaminación grande, pero también es cruzada, porque yo he visto variedades de maíz transgénico contaminadas por maíces criollos. O sea que es una cosa que va en doble sentido. Pero he escuchado, por ejemplo, en estos debates que han habido en la red de agronegocios en Perú, opiniones bastante absurdas, ¿no? Por ejemplo, se dice que un agricultor que compre se ve obligado a comprar semillas transgénicas todo el tiempo, cuando ya entró el sistema de producción, y que debe usar sus propias semillas porque son más baratas. Bueno, el agricultor nunca debe usar sus propias semillas y tampoco es más barata, porque el pequeño agricultor que usa su semilla, por lo general usa la peor, porque lo mejor de su producción ya lo vendió y además le cuesta, porque se la compra a sí mismo, porque es una parte de la cosecha que no vende. Para eso hay semilleros. Y todos los técnicos sabemos que, por ejemplo, si uno siembra maíz, debe comprar semilla certificada de maíz, ¿no? Que es producida en semilleros, y lo mismo si siembra algodón o cualquier otro cultivo. Cuando yo sembraba estas áreas grandes de algodón y de soya, tenía que comprar semilla certificada, obviamente. Entonces es absurdo decir que el agricultor pequeño use su propia semilla, porque es condenado porque cada vez produzca menos por la degeneración que tiene. En fin, hay cosas así que se habla mucho sin saber cómo es la agricultura. Y la contaminación, pues, a la biodiversidad también hay que tomarla con mucha prudencia, porque si bien es cierto que Perú es un país megadiverso, que lo es indudablemente porque es un país privilegiado, tiene condiciones climáticas que no se dan en otras partes del mundo y una variedad de pisos ecológicos, etc. Pero hay que considerar que todo lo que era útil en la biodiversidad ya se ha sacado, ¿no? Hay que considerar que nosotros tenemos en el Perú culturas muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Caral tiene 15.000 años, bueno, y a través de todos estos miles de años, todas las culturas que han habido en costa, sierra y selva han sabido sacar de la biodiversidad aquellas cosas que se podían comer y producir en forma práctica. Porque hay muchos productos que son comestibles, pero no es práctico producirlos. Fíjense, por ejemplo, el caso quinoa y kiwicha son productos de calidades muy buenas en cuanto a nutrición, pero son muy difíciles de manejar. La gente piensa que la quinoa es como compran en el supermercado una bolsita y bueno, ya está así, pero producirla es bien difícil y sobre todo en las condiciones de arriba donde no hay suelo. La erosión ya se llevó toda la tierra que había y queda la roca madre, porque toda esa tierra que vemos, esa agua que vemos que baja de la sierra se está llevando a la mejor tierra al mar, y eso pasa hace miles de años. Hay que ir a Puno, por ejemplo, y caminar por la Puna y ver cómo es la tierra ahí, y ver cómo la quinoa apenas le llega a uno a la rodilla cuando debía ser una planta del tamaño de un hombre. Y bueno, entonces producir una quinoa, la quinoa es una semilla que tiene 2 milímetros. Entonces, ¿cómo se trilla la quinoa? Por supuesto se puede trillar, pero no se puede usar una trilladora mecánica porque se la lleva el aire del ventilador de la trilla. Yo recuerdo haber conversado estas cosas con Alex Grossman, por ejemplo, hace tiempo, son muy... Y la kiwicha, por ejemplo, que es todavía una semilla de 1 milímetro, ¿no? Entonces, es muy difícil trabajar. A la quinoa además hay que quitarle la saponina porque no se puede comer tal cual uno la produce, la que está en la bolsita del supermercado ya está preparada. Entonces, ¿por qué los pequeños agricultores se ven obligados a sembrarlo por la pobreza que tienen? Pero en cuanto pueden siembran trigo, porque el trigo es más fácil de trabajar.
Y así es la biodiversidad. En esta red de agronegocios también alguien habló de que por qué se estaba haciendo pruebas con moringa, que es una planta de la India, que es muy alimenticia en diversos países. ¿Por qué no se trabajaba, por ejemplo, con sacha poroto, que se produce en la selva? Porque es un árbol, y porque las vainas son enormes y hay que treparse para bajar. Entonces, ¿cómo se puede producir eso en cantidades grandes? ¿No? Ya todo lo que era capaz de mejorarse, el tomate, el zapallo, qué sé yo, todas las diversas cosas de nuestra biodiversidad, ya están en pleno consumo en todo el mundo. Traer otras cosas más de la diversidad a la civilización, digamos, es muy difícil, son procesos que pueden durar 30 años. Además hay muchas cosas de la biodiversidad que nos gustan a nosotros y no les gustan a otros. Yo he trabajado en Prompex, por ejemplo, he sido gerente del área de agroexportaciones y hemos llevado productos nuestros a ferias internacionales. Por ejemplo, helados de lúcuma. Porque la lúcuma como fruta no la come nadie, porque es seca, uno no la puede comer, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos encanta el helado de lúcuma, por ejemplo, porque desde chicos lo hemos probado. Pero lo dábamos a probar a la gente, y lo probaban, lo saboreaban y decían, sabe a tierra, no les gustaba. Hemos llevado sacha inchi, por ejemplo, del cual se habla que tiene omega 3, 6, 9, sí es cierto, lo tiene, pero ¿cómo es el sacha inchi? Es una enredadera silvestre. Hay que ponerle tutores de palo, alambres para producirlo como si fuera maracuyá, y se cosecha a mano, porque produce constantemente. ¿De dónde se saca gente para producir esta cosa, no? Y por otro lado, el aceite de pescado tiene omega 3, 6, 9, 12, 15, 18, no sé cuántos tiene. Pero es el subproducto de la producción de harina de anchoveta, entonces no cuesta nada casi comparado con lo que costaría producirlo en la selva y traerlo a la costa, ¿no? Por otro lado, también hemos llevado aceites a ferias, y que resulta que la gente dice, no, tiene un sabor horrible, efectivamente sabe a hierba, entonces no lo puede echar uno en ensalada o unos frijoles porque malogra el plato, ¿no? Ahora se está haciendo para pruebas con tostarlo, como si fuera un maní. Bueno, se llama sacha inchi, que es falso maní. Pero después de comer uno 3 ya no quiere comer más porque tiene tanta grasa que no se siente agradable. Entonces hay cosas así en la biodiversidad, claro, pueden ser comestibles, pero desarrollarlas y conseguir que tengan mercado es bien difícil. No sé cómo estoy de tiempo, pero bueno. Entonces, yo concuerdo con Ángel. Él presentó 4 situaciones que se podrían ver en el Perú. Y yo estaría de acuerdo con la última, de que Perú sea un país amigable a los transgénicos. Porque de hecho los estamos comiendo. Y no, yo creo que si uno va al Instituto del Cáncer, ningún médico le va a decir que los transgénicos producen cáncer. No, pues esas son tonterías. El cáncer puede venir por diversas razones, puede haber una predisposición hereditaria, los mismos problemas, las depresiones y todas esas cosas. Las elecciones ayudan mucho, sí, las elecciones pueden producir cáncer a muchos. Y estas cosas, la misma alimentación, también se habla de que puedan producir alergias, pero que la alergia me la puede producir el gatito que tengo en mi casa, porque de la proteína de la saliva, cuando se lame el pelo, pues a quien tenga una propensión, porque hay mucha gente, por ejemplo, que tiene una susceptibilidad tremenda a los mariscos. Yo tengo una nieta, por ejemplo, que una vez se intoxicó y ya no puede comer mariscos más, pero no es porque el marisco sea transgénico, ¿no? Sino es porque así pues hay gente que tiene en su genoma alguna debilidad. Y bueno, yo diría que hay que trabajar con cautela en este tema. Hay que pensar también no solamente en lo que es un producto transgénico, sino en el entorno en el cual se está desarrollando la cosa. Y ahí es donde yo veo problemas muy serios. Mucha gente no se da cuenta que estamos en una situación muy delicada respecto a la seguridad alimentaria. No me refiero solo al Perú, sino al mundo. ¿No? Cuando yo nací, el Perú tenía 2.100.000 habitantes, hoy día tenemos casi 30.
y la tierra no ha aumentado en la misma proporción. En todo el mundo está pasando esto. Yo, como decía, soy viejo, he tenido oportunidad, por ejemplo, de recorrer el estado de Florida, en Estados Unidos, el estado de California, donde uno salía de Miami y todo era huertos de cítricos, y uno en California había pueblos y alrededor de eso había huertos de paltos, de naranjos y todo eso. Ahora vayan a ver si encuentran uno, porque salen de Miami y se van a Gainesville, digamos, aunque sea hasta Orlando para ir a Disney World, y encontrarán que no ven ustedes nada de cítricos. En California pueden pasear todos los valles que quieran y tampoco ven ya los paltos ni los cítricos que habían. Cada día hay menos tierra, incluso por fenómenos naturales que están cada día más graves, más graves. No hay que olvidarse que Perú es el tercer país susceptible al cambio climático, por sequía. Y en este momento todo el mundo dice, bueno, pero si tenemos agua, claro, pues está derritiendo los nevados, ¿no? Pero ¿cuánto más tiempo tenemos? Yo creo que todos los que estamos acá, con excepción quizá de un jovencito que esté por ahí, nosotros no vamos a ver problemas, pero nuestros hijos, con toda seguridad, nuestros nietos van a tener problemas sumamente serios de alimentación. Fíjense el caso del maíz. Nosotros más o menos consumimos el 60% del maíz importado, que es probablemente casi seguro que sea transgénico. ¿Y por qué han subido los precios del algodón en el mundo? Porque millones de hectáreas se han dejado de sembrar para producir maíz. Estados Unidos, que es el principal consumidor de combustibles, no puede producir etanol más que con maíz, porque no pueden sembrar caña porque el clima no lo permite. Entonces están reduciendo y casi el 30% del maíz lo están dedicando a hacer etanol. Entonces sus reservas federales las tienen que cuidar mucho y va a llegar un momento en que pues no vamos a poder tener ese maíz. Claro, podemos importarlo teóricamente de Argentina o de otros sitios, ¿no? Pero también el precio va a subir. Entonces van a comenzar a haber problemas sumamente serios, y hay que pensar en esto y yo creo que no hay que tenerle miedo ni ponerle barreras a los transgénicos. Hay, por supuesto, tienen todo el derecho de exigir que haya pruebas previas, porque antes no era necesario hacerlo, ¿no? Las semillas transgénicas podían entrar libremente porque no había... Se dice que el decreto abrió las puertas. No había ninguna puerta, ni siquiera había un muro, no había nada. Podía entrar cualquiera libremente, porque no era necesario que se indicara el método de mejoramiento de esa planta, ¿no? Así es que recién este decreto da las condiciones para poder frenar estas cosas, pero obviamente hay que mejorarlo, porque me parece que el reglamento no es perfecto, hay que mejorarlo bastante. Yo creo que por el momento no es necesario que hable más. Gracias. Por último, dejamos